En Asponte se encuentra el mayor fabricante de pellets de España. En esta planta inaugurada en 2011, la madera se transforma en un combustible verde hecho al 100% con biomasa procedente de montes gallegos. La biomasa y el pellet es una energía limpia, sostenible, algo que se hace en Galicia, se da valor al monte gallego, algo muy importante, se previenen incendios, se cuida el monte, se genera riqueza y sobre todo es un combustible ambientalmente sostenible. El balance de CO2 es neutro, es decir, es contra los combustibles fósiles o otro tipo de combustibles que bueno, tienen mayor impacto ambiental, ¿no? Nosotros lo que usamos en nuestro proceso es básicamente aquellas partes de la madera que no tienen un valor mayor, como puede ser, por ejemplo, la madera que se utiliza para la fabricación de muebles o similar, y usamos las partes de la madera menos aprovechables, pero siempre hablando del árbol, es decir, diámetros más pequeños, maderas procedentes de talas intermedias y este tipo de, o maderas que tienen poco valor añadido en el mercado. Lo que es la parte del tronco es lo que se usa para hacer el producto final, el pellet, y luego la corteza pues la usamos en nuestro proceso interno de fabricación para dar calor al secadero, es decir, se aprovecha el 100% del árbol. Actualmente Biomasa Forestal es uno de los mayores fabricantes o el mayor fabricante de España de pellet, situado en torno a entre las 60 y 70.000 toneladas, y bueno, esto viene suponiendo pues unas 200 toneladas de pellet al día que tenemos capacidad de producir en esta planta. En el año 2015 producimos en torno a 60.000 toneladas, estando en un porcentaje de capacidad de producción del 80%. Este año pensamos llegar a los 62, 64.000. La facturación en el 2015 estamos hablando de unos 7 millones de euros aproximadamente. Para este año está previsto algo más, unos 8,5 millones. La planta de biomasa forestal funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Su gran capacidad de producción se basa en un proceso muy preciso y altamente automatizado. Lo primero es la recepción de la materia prima, la recibimos en forma de puntal fundamentalmente, y a partir de ahí son todos procesos físicos para ir reduciendo el tamaño de partícula y secar la materia prima, que es lo fundamental. Se almacena por especies, recibimos fundamentalmente pino, en 80% más o menos, una proporción de 80-20, el otro 20 son una mezcla de diversas que van desde el castaño, el chopo. Tenemos, más o menos necesitamos unos 140.000 toneladas de materia prima al año. Entonces, lo primero es la línea de descortezado. Toda la materia prima debe ir libre de corteza para que la calidad del producto sea la adecuada. Es simplemente un tromel de descortezado, lo único que hace es que entran los troncos y por fricción se va soltando la corteza. Esa corteza se separa, luego se vuelve a triturar y se utiliza en el hogar de combustión para generar los gases calientes con los que luego vamos a secar el puntal que ya ha sido astillado. Lo siguiente es la línea de astillado, para reducir el tamaño de partícula desde el puntal hasta las astillas que luego se van a utilizar en el secado. Se reducen con la astilladora y con el primer molino de verde. El secadero es un tromel rotativo en el que entra por un lado los gases de combustión que hemos generado con la combustión de la corteza, y por otro lado entra la astilla que hemos reducido en torno a 12 milímetros de tamaño de partícula. Por el calor que acompaña a esos gases de combustión hacen que la humedad que lleva la materia prima se evapore, sale el vapor de agua y continúa el proceso, la astilla ya libre de agua, que ha bajado en torno al 10% de humedad. Todo el proceso está automatizado. Desde la sala de control el operador está en todo momento controlando el proceso. Entonces, también la alimentación de una parte del proceso a otra se hace en automático. No necesitamos medios mecánicos como palas para alimentar, sino que hay unos fondos móviles que son los que van alimentando cada parte del proceso. En la sala de control el operador está en todo momento viendo el proceso. Lo ve tanto a través de cámaras, que está con imágenes reales, como los parámetros que le está dando cada parte del proceso. Hay una serie de sondas de temperatura y sondas de humedad que están instaladas por todo el proceso, por toda la planta,
y le van dando una serie de señales que son los que hacen que se regule el proceso, que el operador pueda actuar sobre lo que está ocurriendo y ver a tiempo real cómo está trabajando cada parte del proceso. Cuando el pellet sale del secado, lo almacenamos y de ahí lo pasamos al último molino, el molino de seco, que es donde lo reducimos de tamaño hasta 4 milímetros más o menos, y de ahí pasa al sistema de pelletizado. Se introduce la astilla de alrededor de 4 milímetros en unas prensas, unas granuladoras, que lo que hacen es que tienen una matriz y unos rodillos. Entonces, por compactación, los rodillos hacen que la astilla pase por unos orificios que tiene la matriz y salga adquiriendo esa forma típica que tienen los pellets de cilindros, y por fuera lleva unas cuchillas que lo van cortando al tamaño adecuado para cumplir con los requisitos de calidad. La planta de biomasa forestal se alimenta de madera recogida en un radio de unos 60 kilómetros, generando empleo y riqueza en su entorno rural. El aprovechamiento de la biomasa forestal en el monte, en la generación de riqueza, de puestos de trabajo, hace que precisamente pues, se cuide el monte, se mantengan, se hagan las talas y las entretalas en los periodos que corresponde. Puestos directos son 23 puestos de trabajo. A mayores están los puestos indirectos, que están en todas las empresas de transformación y en el monte, y todos los transportistas, ¿no? Se puede decir que en el sector de la biomasa, por norma general, se generan 14 puestos de trabajo cada 1000 habitantes. Cosa que, por ejemplo, en los combustibles fósiles estamos hablando de un puesto de trabajo cada 1000 habitantes, ¿no? La diferencia es importante. Galicia ha sido exportadora de madera históricamente desde hace muchos años, y lo que ocurría era eso, que exportábamos madera y luego importábamos pellet, por ejemplo, ¿no? El valor añadido pues no se hace aquí. En este momento sí se está produciendo aquí, se genera valor aquí, se genera riqueza aquí, y somos también nosotros los que ya estamos exportando un producto de calidad. Un porcentaje muy alto de su producción se dedica a la exportación, tanto para exportación de pellet para uso doméstico, principalmente a países como Bélgica, Francia, Inglaterra, ahora también empezamos algo en Alemania e Italia. Va destinado al uso doméstico. Estamos hablando de que la exportación sobre la fabricación total de la planta es un 50%. El resto, el 50% del mercado nacional, pues el destino básicamente son hogares, instituciones públicas, piscinas, ayuntamientos, para generación de calor, ¿no? Principalmente. Galicia ha aumentado en los últimos años el consumo de biocombustible, también favorecido por las políticas que el Gobierno gallego y el Instituto Energético de Galicia, por ejemplo, pues ha habido importantes subvenciones, sobre todo para organismos públicos, entonces colegios, hospitales, piscinas. Se han sustituido en muchos casos calderas de gasóleo por calderas de biomasa, generalmente de pellet. Realmente Galicia es una de las comunidades importantes dentro de lo que es España en cuanto a, primero, producción de biomasa, producción de pellet concretamente, es decir, en Galicia somos 5 fabricantes industriales, estamos desde luego en una de las zonas de Europa, ya no diría ni de España, mayores productores de madera. Esto es así, aquí hay una industria desarrollada desde hace muchísimos años, tenemos la materia prima, tenemos las instalaciones industriales, y tenemos interés por llevar pues, este sector adelante desde las propias empresas, el sector y la propia administración.